A lo largo de esta serie vamos a poner delante de ustedes hechos alucinantes, extraordinarios, abducciones, raptos de extraterrestres, casi todos bajitos, con ojos muy grandes, digamos que son robots o muñecos. El trabajo extraordinario que hizo Carla Turner, que falleció de cáncer siendo muy joven. Pero su trabajo, su esfuerzo, tanto el de ella como el de Bárbara Bartolic y el de Jacques Vallée, nos aporta, nos entrega ahora una perspectiva nueva, de considerar que detrás del telón de fondo de las abducciones hay ni más ni menos que la creación de una raza híbrida, es decir, que estamos siendo duplicados y clonados, incluso inseminados, injertados, tanto en nuestro aparato biológico como en el cerebro, incluso, amigos míos, a través de implantes psíquicos, es decir, programas inducidos a través de una hipnosis o alguna forma de control mental que hace que sigamos un patrón. En este caso vamos a hablar de Polly y de su hijo, de su familia, esencialmente de Polly y de su familia, que cuentan recuerdos. Aquí no hay hipnosis como en los casos anteriores, no ha sido necesario. Carla Turner lo que hace es recoger los recuerdos de la familia y la vierte a continuación. Paali contactó conmigo por primera vez a finales del 1992, incluso antes de que terminara de leer el libro de Into the Fringe. En la página 176, decía su carta, que en un pasaje que discute el interés alienígena es la sexualidad humana, había tocado un acorde que resonaba con algunas de sus posibles experiencias. Me dijo que en la pequeña ciudad donde vivía, no podía encontrar un buen sistema de apoyo porque el único grupo de estudio ovni en el área no había mujeres. Me preguntó si podía ponerla en contacto con otras mujeres secuestradas para tener correspondencia y así obtener un beneficio mutuo. Necesitaba compartir algo que era demasiado íntimo con alguien que fuera mujer con experiencias similares, debido a la naturaleza sexual de algunos de los eventos que había soportado y que su vida había estado gravemente traumatizada, por sentirse y padecer los síntomas de ser una víctima de incesto a largo plazo. He estado involucrado con el fenómeno ovni toda mi vida, y mis hijos también están o han estado involucrados. Mi padre también ha tenido experiencias, pero es muy cuidadoso con quien habla de ello, ya que es respetado como una persona técnica y sigue activo en una organización militar. Paali me señaló que estaba obsesionada con fantasías de extraños abusos sexuales con instrumentos intrusos nada familiares y que estos comenzaron cuando tenía 4 años de edad y que sus consecuencias le habían afectado profundamente a su vida adulta. Desde mis años de adolescencia me encontré con una relación sexual totalmente obsesiva e irracional, caracterizada por cierta inteligencia que me hablaba en mi mente. Ella dirigía mis acciones y aparentemente establecía extrañas coincidencias con las interacciones en el escenario. En su mayor parte, Paali observó que sus relaciones personales no habían sido obsesivas. Pero después de haber aprendido por experiencia que podría haber sido manipulada externamente en sus actividades sexuales, cosa que ella no buscaba tenerlas. Ahora simplemente me mantengo al margen de todas las relaciones de naturaleza sexual. La energía sexual y psíquica, en la última relación era intensa hasta el punto de ser ridícula. Era totalmente dirigida e implicaba frecuente telepatía y transferencia de sentimientos. Me estoy asesorando sobre el incesto en la infancia, puedo hacerlo, porque no tengo antecedentes de incesto humano. La carta de Paali enumeraba varios avistamientos ovnis e incidentes de encuentros con extraterrestres en las experiencias de su familia. La mayoría de esos detalles le eran familiares en la investigación con otros secuestrados. La lista incluía interacciones con elfos, una criatura que parecía deslizarse a través de los objetos físicos como si fueran agua y las luces zigzagueantes usuales. Las luces que aparecían fuera de mi ventana aproximadamente todas las noches al mismo tiempo, me miraban durante varias horas, en una enloquecedora actividad de poltergeist. Fueron muchos sueños vividos de abducción. Paali escribía que no reclamaba nada de ellos, pero sabía cómo se sentían,
un sentimiento desde la temprana infancia de que algo estaba en su cabeza para seguirle la pista. Un sonido chirriante en su cabeza que parece estar asociado con el contacto y los visitantes de dormitorio que percibieron su hijo, ella y su perro. Paali simplemente había enumerado estos eventos, pero como investigadora estaba interesada en los detalles. También me interesaban las personas que intentaba hacer frente a este fenómeno. En respuesta a su carta, le pedí más información sobre sus experiencias y me ofrecía ser una buena oyente, tanto como abducida como mujer. Aunque no recordaba ningún encuentro orientado a la sexualidad, había aprendido mucho de otros que habían pasado por tales eventos. Mi esposo Casey, cuyo relato completo está relacionado en el libro Into the Fringe, había experimentado un escenario sexual con lo que parecía ser una hembra híbrida cuando era un adolescente muy joven. Tales eventos, sabía, que eran reales en términos de sus sensaciones y efectos posteriores. Cualquier comprensión de estos escenarios arrojaría una luz importante sobre la agenda general del secuestro. Le expliqué estas dos preocupaciones a Paali, y ella acordó compartir su información conmigo como parte de mi investigación en curso. A través de las cartas, llamadas telefónicas y discusiones grabadas, aprendí mucho sobre Paali y de las cosas que ella y sus hijos habían experimentado. Paali nació en el 1946 en Nueva Jersey, y creció en el sudeste. Ahora es viuda y está viviendo con sus hijos en Adirondack. Además de los diversos avistamientos ovnis que habían presenciado en este área, se percató de que su hijo menor, Sam, también estaba teniendo encuentros con extraterrestres. En las comunicaciones grabadas y los dibujos e informes que Paali me entregaba, pude observar que Sam mostraba una perspicacia y una madurez inusual para ser un niño de 11 años. Todo lo que le dijeron vino estrictamente de sus recuerdos conscientes con respecto a cualquier evento dado, eran muy incompletos. Paali relegó algunas de sus experiencias a la categoría de sueños vívidos, un recurso común de muchos secuestrados. La afirmación "no reclamo nada de ellos" significaba que no podía verificar objetivamente estos eventos como parte de nuestra realidad habitual. Algunos de estos recuerdos eran similares al sueño del escenario de realidad virtual y algunos parecen haber sido simplemente los recuerdos superficiales de estos eventos reales. Sin embargo, para Paali eran eventos experimentados y ocurrían estrictamente dentro de un marco mental o psíquico que le daban toda la apariencia de realidad. Sin embargo, la naturaleza de esa realidad era a menudo ambigua, pero existían algunas experiencias que ella había verificado como reales porque habían sido presenciadas o percibidas en múltiples ocasiones, mientras que ella sabía que estaba en un estado mental consciente. Esto comenzó a la edad muy temprana, en la infancia de Paali. Cuando tenía 4 años, vi en mi ventana a un ser muy delgado, aparecía una silueta. Era de noche, pero una luz brillante, tal vez de color anaranjado, brillaba desde el otro lado de la sombra. La habitación estaba oscura, excepto por la iluminación que se veía fuera de la ventana. El ser se volteó y se acercó a mí. Cuando llego, en la memoria, comienzo a sacudir la cabeza y le dije, no, no, y la memoria se detiene. Me pregunté a mí misma que si el recuerdo se apodera de mí otra vez, llegaré a superar este punto y descubrir lo que sucede después, pero nunca lo hice. El común denominador de casi todas las abducciones, o muchas de ellas, es que los testigos, antes de abandonar la sala de operaciones, les introducen un chip, una especie de implante, en distintas zonas del cuerpo, en los dedos, en los pies, en el cerebro, en la parte posterior del oído. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer un seguimiento. Es exactamente como lo hacemos nosotros con las especies inferiores. Ponemos unos chips en las patitas de las águilas o de especies que están en extinción para hacer su seguimiento, si se aparean, si hacen crecer la especie o no. Amigos míos, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen ellos, ponernos implantes para hacer un seguimiento de una especie, queridos amigos, que de momento está superpoblándose, pero que puede ser que nos acercamos a etapas muy complicadas, quizá de autoaniquilamiento. Implantes, elementos de alta tecnología que estas entidades ponen en marcha a través de todo el tiempo de la historia antigua. Incluso, fijaros, en la Biblia se habla
de que los antiguos apóstoles les pusieron unas lenguas de fuego, es decir, unos pequeños implantes luminosos que les redimensionó la personalidad, que les hizo hablar en idiomas, tener percepción, tener facultades. ¿Tiene usted un implante? Veamos lo que dice Polly. Esta era la edad, probablemente no por casualidad, en la que comenzó a tener fantasías sexuales de instrumentos intrusivos desconocidos utilizados en ella. Además informó alrededor de los 4 años, que tuvo la sensación de que algo le había sido colocado detrás de su oreja izquierda. El próximo evento posiblemente estaba relacionado con la actividad extraterrestre. Este se produjo alrededor de los 14 años. El inicio de una obsesión por comprender el funcionamiento del universo. Fue como si hubiera despertado a un sentido de misión cósmica y a un tipo apocalíptico de sentido del destino humano. Sentí que debía entender el universo. Se convirtió en un constante trasfondo de lucha que persiste incluso ahora. Los datos e informes de otros secuestrados, fue interesante relacionar este trabajo y tarea en la Tierra con Armagedón. Cuando estaba en la treintena, viviendo en un lugar diferente, tuvo lugar el siguiente evento. Estaba fuera de la cabaña en las montañas Blue Ridge, pisando muy fuerte como varios hombres con botas de trabajo. De repente comenzó en nuestro porche delantero sin ningún sonido de acercamiento. Vimos figuras sombrías acompañando a los ruidosos pisoteos, pero no recuerdo que éstas se detuvieran. Nos fuimos a dormir en medio de toda esta conmoción, lo cual no tiene sentido alguno si estábamos a solo unos metros de los merodeadores. A la mañana siguiente nos despertamos recordando estas figuras oscuras y sus pisadas. Salimos de la cabaña en busca de huellas, pero no encontramos ninguna. A principios del 1987, Paali tenía una mirada consciente a sus misteriosos intrusos. Me comentó que cuando estaba enferma en la cama tuvo un par de visitas al dormitorio, 2 figuras vestidas de negro. Tenían grandes ojos brillantes inclinados, de color amarillo limón sin pupilas. Las figuras vestían de negro y tenían alrededor de 1,5 metros de altura. Eran idénticos, excepto que uno era un poco más ligero. Cuando se movían lo hacían todos simultáneamente. Cuando se marcharon se deslizaron a través de la caja de juguetes de mi hijo. Paali notó que este evento ocurrió antes de que ella hubiera visto la portada del libro Comunión de Whitley Strieber o cualquier otra representación de las típicas figuras alienígenas grises. Alguien me preguntó si les había preguntado a las figuras qué querían. Mi respuesta fue no. No quería darles nada. Mi sensación era que habían venido a llevarme permanentemente, y dediqué toda mi energía a reprenderlos. Toda una serie de eventos extremadamente inusual comenzaron a finales del 1987. Todo comenzó con un sueño. Soñé que estaba volando sobre el Atlántico hacia el Mediterráneo. Un avión blanco con marcas rojas en forma de un pequeño Concorde se acercaba desde la dirección opuesta, al este. Poco después de este sueño, noté que estaba teniendo conversaciones en mi cabeza en francés. Esto era más que probable que sucediera, alrededor de las 4 de la tarde. Mi comunicador se identificó como profesor en una universidad rusa. Tenía la sensación de que estaba cerca de Kiev. Por la noche enviaba mensajes psíquicos en privado hacia el oeste en un esfuerzo por exponer una situación de guerra psíquica que, según él, se libraba entre los poderes políticos de todo el mundo, y en un esfuerzo por ayudar a lograr la paz entre el entonces URSS y Occidente. Otra de las actividades de estas entidades, a lo largo de la cantidad de casos que se han investigado, miles, sobre todo por estos autores que antes he citado, es la influencia psíquica, es decir, la capacidad que tienen estas entidades de influir en el cerebro de las personas. Pero sobre todo, queridos amigos, y aquí nos metemos en un campo muy resbaladizo, lo que dicen los testigos, en este caso Polly, es que
influencian a políticos, a personas de alto nivel, a personas de alto poder. Es decir, que de una u otra manera, si ellos quieren, estamos en sus manos. Porque si los dirigentes del mundo, que es un puñado, un pequeño racimo de personas, tanto empresarios como investigadores, como políticos, sobre todo, si les inducen, si les meten un chip psíquico, una orden hipnótica, una sugestión, hacen exactamente lo que ellos quieren que hagan. Es decir, estamos, queridos amigos, en manos de estas entidades. No solo tienen poder de ponernos chips mecánicos o plasmáticos, sino que además pueden crear patrones de pensamientos que todos seguimos, todos. E incluso, lo más gordo y lo más complicado, crear figuras míticas que nosotros tenemos como elementos para sugestionar a las masas. Jesucristo, Buda, Mahoma, todos esos arquetipos bien manejados pueden llevar a masas enteras a actuar con irracionalidad hacia objetivos o metas equivocadas. Una cosa que recuerdo que él dijo con fuerza fue, maintenant c'est la guerre, ahora es guerra, y él hizo hincapié en maintenant, diciéndome que la guerra psíquica ahora se estaba librando, dirigida a influir en las personas en altos cargos y otros que podrían servir a los propósitos de los perpetradores, tal vez personas desconocidas que podrían influir en los eventos y la opinión pública. Su último contacto con Ebek fue en diciembre de 1987 mientras conducía con su hijo a través de una tormenta de nieve a otra ciudad. Las condiciones de manejo tomaron toda su concentración, por lo que se sorprendió cuando comenzó la comunicación francés. Ebek me decía que me uniera a él en oración por la paz mundial. Así que traté de orar en francés, y eso fue un desastre total. No recuerdo de quién fue la idea, pero decidimos orar en latín, y eso fue mucho mejor. Estaba diciendo cosas de la misa en latín, viendo claramente el entorno cubierto de nieve y conduciendo de manera adecuada, pero con la misma claridad empecé a ver una especie de visión paralela. Vi el interior de una catedral, probablemente ortodoxa rusa. Había un sacerdote con una túnica roja oscura y una especie de sombrero alto y gracioso. El interior no estaba adornado, pero el techo era alto y había mucha madera rica y pulida. Había un coro compuesto por hombres y mujeres. Ojalá hubiera tenido una grabadora en mi cabeza para grabar el coro que estaba cantando la misa más magnífica que jamás había escuchado. Podía distinguir claramente que a veces era una armonía de 8 partes. Todo era en latín, y definitivamente no era ninguna misa lo que había escuchado. Esto continuó durante mucho tiempo, todo el resto del viaje. No lo recuerdo terminado, pero llegamos a nuestro destino. Esta fue la última vez que escuché de Ebek. Tenía la sensación de que habíamos logrado todo lo que pedimos juntos. Estos dos eventos en el 1987, la visita de Paali por parte de los seres de túnicas negras y la recurrente conversación telepática con Ebek, marcaron el comienzo de lo que demostrarían ser frecuentes ovnis y actividades relacionadas con extraterrestres en las vidas de su familia. Especialmente parecía enfocarse más en Paali y en su hijo más pequeño, Sam. Unos meses después de la última comunicación de Ebek, Sam tuvo un encuentro paralelo a la experiencia de Paali con los seres vestidos de negro. A la edad de 6 años, vio figuras negras volando por la habitación, similares a los seres presenciados por Paali. Sam describió a estos personajes como ahumados con ojos rojos. Estos le dijeron que se fueran con ellos, que lo llevarían a un lugar mejor. Pero Sam, a pesar de su corta edad, no estaba convencido de sus buenas intenciones y rechazó la oferta diciéndole, «De ninguna manera, no voy a ir a ningún lado con ustedes». Después de este incidente, él y Paali tuvieron varias experiencias que involucraron avistamientos ovnis, principalmente presenciados desde una colina cercana. Tuvieron una serie de eventos y sueños vívidos que indicaban repetidos encuentros con extraterrestres. Hemos visto muchos ovnis con luces de colores a su alrededor o disparando desde ellos.
esto habla de algo que surge sobre todo en personas que tienen una gran capacidad de imaginación y conectan con las entidades inferiores, los elfos, los duendes, las sirenas, personajes que están entre el aspecto físico de la naturaleza y el aspecto astral. Son entidades que solo la ven los psíquicos, sin embargo existen y a veces interaccionan con el hombre, sobre todo como a través de la sexualidad. Fijaros que en la Edad Media, con la tremenda represión que había con el sexo, es decir, las doncellas sobre todo, porque eran ellas las que quedaban encinta, tenían una represión extraordinaria. Y los mancebos, las personas también, en general, la Iglesia era retrógrada, no dejaba que se ejercitara el sexo. Era pecado grave. Incluso en los conventos llegaban a emparedar a las monjas. Si quedaban embarazadas, las mataban, simplemente para que no trascendiera el escándalo. Pero esa represión era sustituida por la imaginación, los sueños más o menos eróticos que tenían las mujeres y los hombres con íncubos y súcubos, entidades que existen a medio camino entre la naturaleza y el astral, que se aprovechan de nuestra energía pránica y de nuestra energía orgásmica. Y ahí había que hablar de Wilhelm Reich, que lo haremos en otro momento. Wilhelm Reich decía que la energía primordial que forma la vida es el orgasmo, y de ahí salió la palabra orgón. Pues estas entidades tienen que ver mucho con la forma de producir en nosotros una especie de energía sexual que ellos aprovechan, ese orgasmo psíquico, para encargar y cargar sus baterías de energía orgásmica, que al fin y al cabo es el origen de la vida. Esta fue también el inicio de varias experiencias con lo que Paali y su familia llamaron los elfos. Según Paali, estos seres chillaban y hablan muy fuerte por la noche, y fueron extremadamente atemorizantes para otro de sus hijos que también fue testigo en parte de esta actividad durante el periodo más intenso en el año 1989 y 1990. Alrededor de este tiempo, en septiembre del 1989, la familia de Paali tuvo una experiencia con un tipo diferente de criaturas. Lo percibieron como chapoteo a través de la materia sólida. Se movía a través de los objetos físicos como si fueran agua. A pesar de no haber una confrontación clara con este ser, Paali sintió que sí lo había. Este ser era un enorme reptil muy ruidoso, haciendo sonidos de choque en el bosque como una criatura de dos patas muy grandes que se arrastra por el suelo en la área muy húmeda. Este sonido no tenía enfoque ni salida, pero tenían la sensación de que el perpetrador de todo este ruido se le estaba acercando. Esto ocurrió en una noche que incluía mucha actividad ovni. Fuimos testigos de ovnis aparentemente perseguidos por el reconocimiento de combate de la base aérea. Paali y Sam, así como otros miembros de su familia, han tenido varios avistamientos ovnis, no solo desde la colina, sino también desde otras partes del área. En junio del 1993, mientras Sam viajaba en un automóvil conducido por un amigo de la familia, vio 3 ovnis retozando en el cielo. Una luz brillante se le apareció de repente de frente. Se movía rápidamente hacia abajo, luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Luego apareció un segundo, de repente a la izquierda del primero, se desplazó por el cielo y desapareció. Sam vio una tercera luz aparecer de repente a corta distancia. En cuestión de unas semanas, Sam tuvo otro avistamiento, esta vez de 3 ovnis juntos. Al mes siguiente vio de otro avistamiento impresionante. Sam me escribió sobre lo que había visto la noche del 19 de agosto. Vi un ovni en forma de triángulo que emitía un silbido durante mucho tiempo. Parecía que podría haber sido similar al triángulo visto en Bélgica en el 1988. Lo vimos en la televisión. El que vi estaba volando muy bajo y lo primero que escuché fue un silbido. Los contactos con extraterrestres continuaron ocurriendo. Por lo general los recordaban en la mañana después del evento como un sueño y, sin embargo, eran reales. Sam me habló de un sueño de secuestro que le atemorizaba. Me encuentro en el interior de un ovni. La habitación tiene unos 3 por 3 metros, redondeada por fuera. En el interior había algunas esquinas. Me estoy girando, tambaleándome y tirando. Estoy muy asustado. Recuerdo que no quería entrar en la nave.
También recordó poder ver una ventana en la nave por donde podía ver las estrellas. Me dijo que sentía que era una bendición que pudiera, brevemente, ver salir. También me contó que sintió que había tenido contacto en algún momento con malos alienígenas rojos, no grises, identificando tácitamente a los que recordaba como grises, el mismo tipo de figura que muchos otros abducidos han informado. Y como en casi todos los casos de abducción, inevitablemente Carla se tiene que enfrentar a la cantidad de testigos que dicen simplemente si son varones que han hecho el amor, bien físicamente, como en el caso de Vilas Boas, o astralmente con mujeres extraterrestres. Y al revés, muchas mujeres han visto que venían visitantes de dormitorio, otras entidades que les sacaban los óvulos, incluso tener la sensación de haber concebido un hijo durante 9 meses, tener todas las sensaciones de embarazo, incluso sentir el parto, pero no tener a la persona, no tener al niño. Digamos que psíquicamente han sido embarazadas, aunque su soporte físico, como vemos en este caso y en otros, sobre todo en los anteriores, hemos visto cómo ese afán de embarazar para crear una raza o duplicar para clonar, etcétera, etcétera, es una práctica común de estas entidades. Muchas mujeres se han sentido, si veis los testimonios, y yo he recogido unos cuantos, de que se sienten embarazadas y tienen la sensación de parto, tienen toda la frecuencia hormonal alterada y en un momento determinado dicen, he soñado, he visto un niño que ha nacido de mí que está en las estrellas. Curioso la historia, ¿no? Pero es muy repetitiva en los casos que cuenta Carla y Bárbara. Lo más inquietante para Sam fue un sueño, que le contó a Paali la noche del 3 de marzo del 1993. Sam se dirigió a Paali diciendo si podía hablar con ella en privado, que era un tema personal, se trata de un sueño que tuve en la noche. Sam tiene el recuerdo parcial de este sueño, o un fragmento del propio sueño. Según Sam se encontraba con algunas personas acercándose a la entrada de un ovni. Atravesó el camino que conducía a un lugar que era completamente blanco, comentó, ¿saben cómo los científicos dicen que los perros son daltónicos para nuestros colores? Sentí que tal vez era daltónico y que en realidad no era todo blanco. Sam siguió diciéndome que estaba en la línea con otras personas y que la persona que estaba frente a él era mayor que él. Este entró en la nave y se acercó a un largo tubo blanco donde puso su pene. Después de un rato, lo retiró y se fue por un camino opuesto al que había entrado. Sam era el siguiente. Hizo lo mismo que el hombre que tenía delante, pero su memoria termina en este punto. Sintió que esto tendría algo que ver con los extraterrestres, que deseaban el esperma. Dijo que no había ningún sonido y que tampoco vio a ningún extraterrestre. Sam le preguntó a su madre que si eso fue solo un sueño. Sam no leía libros de adultos y nunca su madre le había mencionado nada sobre la sexualidad. Al parecer el año pasado las experiencias eran menos agradables. Sam era uno de los hijos que al parecer sentía un mayor deseo y necesidad de ellos. Esto no ha desaparecido por completo, pero ciertamente se han introducido algunos elementos intrusivos. Paali desesperada me dijo: Maldita sea, Carla. Algo está molestando sexualmente a mi hijo de 11 años. Después de reflexionar un tiempo sobre ello, Paali me comentó: Creo que el motivo no es la acumulación de esperma, sino el control, que afecta las profundidades de la psique humana más que los problemas relacionados con nuestra sexualidad. Es un hecho quizás no admitido que la identidad sexual, probablemente el concepto de identidad más profundo, más primitivo y más poderoso que tiene un ser humano. Violar la identidad sexual en una situación en la que se hace creer al humano que él o ella es totalmente impotente, y usted ha ganado un grado de control probablemente inalcanzable por cualquier otro acto único. Igual que Paali, estaba preocupada por la incomodidad de Sam con este escenario y sus implicaciones. También me fascinó su declaración de que no había visto ningún extraterrestre en la experiencia. Más tarde Sam amplió este pensamiento en una conversación grabada que él y Paali me enviaron. Después de hacer lo que me obligaron a hacer, no me dejan verlos.
Es como si me hicieran querer hacerlo, aunque no quiero hacerlo. Los veo disfrazados de humanos que me hipnotizan y no estoy seguro de que sean humanos. Paali también tuvo una serie de secuestros o acontecimientos ovnis de sueños que sintió extremadamente reales, donde a veces incluían figuras de aspecto humano. Algunos de los detalles que narraré a continuación me resultaron muy sorprendentes, ya que eran similares a los casos que había investigado, al igual que lo hicieron otros investigadores sobre abducciones y que han informado de manera consistente. Ocasionalmente Paali encontró marcas típicas en su cuerpo, aunque sin ningún recuerdo de haberlas recibido, como moratones de tipo 4, en la curva del brazo y moratones en un patrón triangular en la parte superior del brazo. Los sueños de abducción de Paali se volvieron tan frecuentes y realistas en sus detalles como en sus efectos sobre ella, que en el año 1991 comenzó a llevar un diario de sueños y de los avistamientos reales de ovnis, de los cuales resalto algunos extractos. El 31 de agosto del año 1991, estaba con un grupo de personas en una habitación de color claro, y los extraterrestres nos estaban probando para el SIDA. Se descubrió que tenía cierta tensión, pero parecían que me estaban comunicándome que no me mataría ni me dañaría seriamente. No sé si fue por algo que hicieron. Muchos de nosotros estaban en la misma situación. Creo que la comunicación fue telepática. Una cosa que ha caracterizado mis sueños de ovnis ha sido una intensa sensación de wow, esto es realmente está sucediendo. Normalmente estoy afuera y veo un ovni u ovnis en el cielo. En una de las ocasiones sentí la vertiginosa sensación de una espiral hacia arriba, era consciente de estar en mi cama y ser aspirada hacia arriba en un ovni. Creo que mi mente fue absorbida de mi cuerpo. Al cuestionar la realidad de este sueño sobre el SIDA, Paali señaló que, de hecho, le habían diagnosticado lupus eritematosis, un trastorno autoinmune, durante su adolescencia. El 19 de octubre del año 1991. Recuerdo un sueño que tuve hace una semana que involucraba a extraterrestres. Recuerdo salir en una nave con ellos. En la nave había otros humanos a bordo. Algunos de nosotros fuimos al frente, en el nivel inferior era claro, no era de cristal, sino de algo grueso pero perfectamente transparente. Era de día y podíamos ver debajo de nosotros un pueblo disperso. Su paisaje era bastante plano, tal vez algunas colinas bajas a nuestra izquierda. Aterrizamos, y unos cuantos abandonamos la nave con los extraterrestres, que tenían una forma humana muy simplificada, sin desarrollo muscular evidente. Creo que vestían trajes ajustados, no tenían cabello y eran bastante altos, no como los del tipo de 1,5 metros. El 23 de octubre del año 1991, soñé que estaba sosteniendo un bebé con el propósito de curarlo. Me encontraba en una habitación al final de un edificio que era como una guardería. Ninguno de los padres de los bebés estaba allí. Creo que soñé con muchas cosas que sucedían en ese edificio. Todavía puedo ver mentalmente la cara del bebé con mucha claridad. Era un niño pequeño, rubio, de ojos azules, podía erguirse cuando quería que lo cogiera. Sus ojos estaban cruzados, uno peor que el otro, y cuando lo sostuve, comenzó a mejorar un poco. Cuando lo sostuve por segunda vez, fue lo suficientemente fuerte como para apoyarlo en mi cadera. Tuve un pensamiento realmente extraño. Cuando él quería ser amamantado, pensé, ¿y si él no es realmente un bebé? ¿Qué pasa si él es realmente un pervertido enano? Hice hincapié en esta última parte porque indica una conciencia de que podríamos estar interactuando con algo menos humano y menos inocente de lo que parecía. El 26 de octubre del año 1991, estaba en una especie de situación médica en la que mi cabeza era objeto de atención. Había doctores a mi alrededor. Antes de que mi cabeza fuera el objeto de atención, recuerdo que me senté en algo plano, me dolía en el estómago. De alguna manera me estaban haciendo viajar muy rápido. Temía que me resbalara al final y esperaba que les importara, pero de alguna manera no parecía importarles. Recuerdo cuando me senté que les dije que respiraba mejor de esa manera. Luego iban a ponerme agujas largas a los lados de mi cabeza. Recuerdo que pensé, cuando los alienígenas hacen esto, no duele, es solo una presión, y comencé a decir una y otra vez, estoy en el espacio exterior, estoy en el espacio exterior,
y me colocaron las agujas largas, pude escuchar cómo entraban, como un sonido de raspado, y sentí la presión pero no tuve ningún dolor. Cuando me desperté me sentí diferente de un sueño normal, como si hubiera algo más real en esa experiencia. El 17 de noviembre del año 1991. Tuve un avistamiento real, no fue un sueño. Al regresar por la noche de las montañas que se encuentran al este de nosotros, vi un ovni distante. Cambió el color de rojo a rojo, no era un avión porque saltaba en todas las direcciones, con movimientos rápidos. El 21 de diciembre del año 1991, soñé que era secuestrada por un ovni. Estaba con un joven en la ladera de una carretera. Creo que había grandes árboles de hoja perenne, y un poco más abajo de la colina había un campo abierto. Bajamos a la mitad del campo y volvimos a mirar la colina. De pronto apareció el ovni, que se hacía más grande a medida que se acercaba a nosotros. Aterrizó muy cerca de nosotros. Mi brazo izquierdo estaba cogido por el brazo derecho del joven que le dije, bueno, aquí vamos. Tres seres salieron del ovni. Eran de apariencia humana, vestidos de negro, hombres bastante idénticos y sorprendentemente, más altos que nosotros. No eran hostiles, tampoco recuerdo sus caras, pero eran como si tuvieran una sola mente. Creo que se apoderaron de nosotros y nos llevaron a la nave. Bueno, hay una cosa curiosa en este relato que no he visto en otros, y nuestra idea es presentarles elementos comparativos, análisis comparativos. ¿Para qué? Para establecer un debate y adentrarnos en el conocimiento de estas prácticas secretas que no sé dónde nos van a llevar, a crear una superraza o a extinguir o modificar la raza. Tal y como está el planeta ahora, no nos vendría mal un cambio hacia lo positivo. Bien, fijaros una cosa que cuenta Carla en este relato, exactamente Polly, la testigo de Carla, cuenta cómo ella ve que se están llevando a personas predispuestas para la guerra, para el combate, para la muerte, se las están llevando. No estaría mal que todas las ansias belicosas que tenemos los seres humanos sean anuladas o neutralizadas, bien porque sacan a los militares, sacan a las personas que tienen esa predisposición a la violencia, o porque les aíslan. Sería interesante. O les aíslan con un objetivo contrario, crear una raza que les predispuestas a la guerra y a la violencia, que pueden ser instrumentalizados para enfrentarnos a nosotros, para enfrentarse unos pocos humanos violentos, se enfrentan al resto de la humanidad. ¿A qué lo harán? Y ahí se pone uno a temblar. ¿Lo hacen para aislarnos de la violencia o para dirigir la violencia contra nosotros? He ahí el dilema. 30 de enero del año 1992. Tuve otro sueño de avistamiento ovnis, muy nítido y detallado. Era de día y estaba mirando hacia el este. Vi un ovni que era blanco y azul pálido en el cielo azul. Se mantuvo parado en el mismo lugar durante mucho tiempo mientras varias personas lo veíamos. Recuerdo verle los ojos de buey o las ventanas. Luego hubo una escena en la que los seres ovni estaban entre nosotros y se estaban llevando a todos aquellos que amaban la guerra y las actitudes y acciones militares agresivas. Tomaban incluso niños. Yo no estaba entre los tomados. Nos obligaron a irnos, sabíamos que los militares tendrían problemas y nos sentimos realmente mal por ellos. Creo que muchos de los alienígenas eran altos y parecían humanos, pero otros eran algo así como los grises, más ligeros. Sé que algunos tenían ojos grandes. El 28 de febrero del año 1992. Estuve de pie con otras personas. Vi ovnis en lo alto y también había aviones de aspecto militar. Recuerdo que agitamos nuestros brazos para llamar la atención, y el ovni más claro comenzó a acercarse. Pensé que nos iban a llevar, ¿cómo voy a lidiar con esto?
y entonces fue como si la atmósfera de mi mente cambiara. De repente, estaba en un estado mental en el que podía manejar esto, no entrar en un tipo de shock por la absoluta extrañeza de ello. El ovni era algo grisáceo, no estaba todo encendido, y algunos alienígenas grisáceos se nos acercaron. No eran de apariencia humana. Creo que hubo 3, pero yo me centré especialmente en uno que estaba inclinado hacia adelante para que su cabeza fuera más notable que cualquier otra parte de él. Solo noté su cabeza. Dije algo en el sentido de que realmente íbamos con ellos, y en mi alterado estado de ánimo sentí que podía hacerlo, pero sabía que estaría sujeto a ellos en la nave. Era como si supiera en mi estado alterado, no puedo volver ahora, podría aceptarlo. Después de eso, no recuerdo nada. Creo que me sentí un poco responsable, como si hubiera involucrado a la gente conmigo en esto y tal vez no fue bueno para ellos. Cuando me desperté, tenía una leve nariz ensangrentada, pero creo que estaba relacionada con un resfriado. El 23 de junio del año 1992. Estaba viajando por la carretera de noche. Primero vi luces, luego vi ovnis redondos, un poco más grandes que las estrellas, y no tan brillantes como las estrellas. Estaban a mi derecha, bastante cerca de las copas de los árboles. Dije, wow, realmente los estoy viendo. Entonces levanté la vista y hubo una sobrecarga que descendió cada vez más cerca de mí. Pude ver claramente la parte inferior redonda, como una abertura. Le dije, con un poco de miedo, bien, tómame. En este punto, sentí una sensación de levantamiento que resulta difícil de describir. Era como ser absorbido por una fuerza, vertiginosa, deslumbrante y abrumadora. Mientras sucedía esto sentí intensamente que la experiencia era absolutamente real, y en la mayoría de los sueños nunca se me ocurre juzgar la realidad de nada. Estaba un poco asustada y totalmente atrapada, muy consciente de la sensación de que era real, y sentía. No pude ver mucho, pero sentí una sensación increíble de ser elevada más y más alto, tomando mi mente. Después del levantamiento, era consciente de estar en un lugar blanco, pero no era la sala blanca estándar redonda de muchos informes ovni. Creo que era blanco como la pintura blanca, con una esquina, que tampoco es típica, y una especie de objeto oscuro. Era como si solo estuviera viendo una pequeña parte de este lugar. Otra cosa que recuerdo fue estar en una especie de nave y estar detrás del piloto, que se sentó en el lado izquierdo. Noté su cabeza. No tenía pelo, aparentemente era una calavera similar a la nuestra. Su piel era blanca. Se volvió hacia mí y parecía tener una especie de máscara de payaso, aunque en realidad no se parecía a nuestros típicos payasos. La sensación que obtuve de este piloto fue de una especie de amabilidad desprendida, no de malevolencia, sino de algo que realmente podría llamarse emoción. Recuerdo haber aterrizado en una base. Era ligero, como la luz del día, mientras que yo había sido secuestrada en la oscuridad de la noche. Pude ver un edificio, creo que con un techo plano, y un área al aire libre a mi derecha del edificio. También recuerdo vagamente que en algún momento deseaba ver más claramente y ellos hacían algo para poner las cosas más enfocadas. Al lado del edificio había flores, arbustos y niños humanos jugando. Como decía el difunto Salvador Freixedo, un hombre maravilloso que hizo un trabajo extraordinario de campo, que se recorrió todos América y Sudamérica, España, etcétera, etcétera, contando siempre una historia tremenda. Y es que somos una granja humana. Es decir, que nosotros somos seres parecidos a las gallinas. Nos suprimen, nos cortan, nos recortan, nos meten, digamos, programas psíquicos, programas neuronales, nos raptan, nos quitan la sangre, hacen lo que quieren con nosotros. ¿Por qué?
¿Están haciéndolo para bien? Hay incluso, como decía Salvador, que viene gente a chuparnos la energía que emana de nuestro prana vital, que está en la sangre. Hay vampiros estelares, vampiros que vienen aquí a robarnos la sangre, que vienen a robarnos nuestra energía, que nos predisponen a unos contra otros, como hacemos nosotros con nuestros gallineros, las gallinas, por ejemplo. Hay que aislar a los gallos agresivos, porque si no se matan. Hay que separar a las gallinas que de una u otra manera no dejan crecer al resto de las otras. En definitiva, esto es una granja humana. Os dejamos, por tanto, con las últimas reflexiones de Poli. Agotaremos todas las posibilidades que Carla nos cuenta en sus libros para dar a entender y comunicar a todos ustedes como un elemento de debate las experiencias que en los años 70, 80 y 90 han ido ocurriendo y que están tapadas, que están ocultas, que no nos apetece investigar, porque nos compromete, porque rompe nuestros esquemas, porque altera las creencias. Os dejo, por tanto, con la última parte del testimonio de Poli y su hijo y os convoco para el próximo vídeo. El piloto todavía estaba conmigo cuando me encontré dentro del edificio. Me dijo que nos llamaban algo así como los cortos y redondos. Me mostró modelos de humanos de 1,5 metros de altura. Estos modelos parecían estar hechos de plástico duro o algo similar, eran de color naranja y blanco. Le señalé al piloto que yo tenía exactamente su estatura, casi de 1,83 m. Él era más delgado que un hombre humano, tal vez un poco más ligero que yo, aunque tengo huesos pequeños. Otros alienígenas también estaban presentes. En este edificio había niños humanos y ahora que lo recuerdo en mi estado de vigilia, tal vez sí nos llamaban los cortos porque ellos tienen a muchos de nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando están sanos, son más redondos que ellos. Ellos eran delgados y livianos, pero resultaba difícil juzgarlos porque estaban vestidos. No tengo un recuerdo claro de sus ropas, creo que eran monos de color claro. Sentí que no era el único humano adulto allí. Cerca de mí había un niño pequeño rubio de unos 3 años. Lo levanté y lo abracé, pareció que le gustaba. Luego le pregunté, ¿dónde está tu mami? Él se puso triste y no dijo nada. Tuve la fuerte sensación de que el piloto que estaba a mi izquierda y otros de su clase desaprobaba que yo hiciera esa pregunta. También veo una niña pequeña, ella también era rubia. Pienso que tendría unos 11 años, aunque creo que era más del tamaño de un niño de 9 años. Le pregunté si ella era la hermana del niño, y ella me dijo que no. Tenía la sensación de que no tenían parientes con ellos. La niña también parecía triste, recuerdo haberme sentido agradecida de que ellos no me habían quitado a mis hijos, pero estaba triste por estos niños y por otros muchos. A mi derecha había una gran ventana arqueada en el extremo. Fuera de la ventana había un pequeño patio de juegos. Una mujer humana de cabello oscuro atendía a un grupo de niños humanos. Sentí que ella no tenía ningún vínculo familiar con ellos, excepto que todos ellos eran humanos. No vi a ningún adulto más, pero presentía que estaban allí en algún lugar. Recuerdo que hubo un proceso de devolución, pero ahora no lo recuerdo en detalle. La experiencia dentro de la nave pilotada parecía montada de alguna manera para el beneficio de mi sistema de creencias, pero la intensa sensación de levantamiento se sentía de alguna manera, era necesaria y real. Recuerdo estar absolutamente fascinada con los pliegues de sus cejas y los que tenían junto a sus ojos negros, pero sin mirarle directamente a los ojos. La textura de su piel era bastante dura. Al despertarme, sentí que solamente había retenido 2 fragmentos de una experiencia mucho más detallada, era como si hubiera fotografiado mentalmente esos 2 segmentos para traer de vuelta. Es por eso que pude acercarme tanto sin tener que sumergirme en sus ojos, y es por eso que se mantuvieron tan amables en ese pequeño grupo. Paali y Sam informaron sobre estas y otras experiencias durante casi un año, muchas de las cuales parecían ser reflexiones y recuerdos de experiencias bastante actuales. Una vez que Paali se sintió más cómoda con nuestra relación, pude abordar el tema sexual y compartir los recuerdos dolorosos de su infancia. En el área de mi psicología que siento que ha sido dañada por ellos o por alguna influencia muy temprana, en mis conceptos sexuales. Aproximadamente a los 4 años,
me obsesioné con las imágenes sexuales sadomasoquistas. Las imágenes involucraban a una niña en una mesa metálica plana, similar a la mesa de examen de un médico. Recuerdo estar obsesionada con estas imágenes día tras día, y trataba de distanciarme de ellas diciendo que la niña no era yo, pero al mismo tiempo sabía que era así. Algunas veces una persona le hacía cosas a la niña y en otras ocasiones eran varias. En general, hubo quien observaba. Tuve la sensación de que había hombres y mujeres presentes. Ocasionalmente, una mujer haría un procedimiento, pero más a menudo lo hacía un hombre. Existían máquinas involucradas, así como sondas y agujas. Las intrusiones involucraron lo que ahora entiendo que es el área genital, pero no lo entendí en ese momento, al igual que el recto. Además, recuerdo las agujas en el ombligo, y esto ahora tiene sentido cuando leo los casos de intrusiones de mujeres adultas a través del ombligo. Los efectos generales discernibles de todas sus experiencias sobre Paali y Sam, hasta este punto, son varios. Sam tiene una perspectiva demasiado madura para su edad, lo que demuestra un interés en cuestiones de la importancia cósmica, como la reencarnación y la historia de la raza humana. Según Paali, Sam, después del escenario de la toma de esperma, se encuentra muy incómodo con la idea de las intrusiones extraterrestres en su desarrollo de la sexualidad. Para Paali, también, los aspectos sexuales de su vida han sido alterados por estos eventos. Ella ahora evita las relaciones sexuales, en un intento de recuperar el control sobre las compulsiones que le han causado muchos problemas en el pasado. No tiene explicación para las intrusiones extraterrestres en la vida de su familia, solo una fuerte sensación de que esta participación ha estado con ella durante mucho tiempo. La mayor parte ha sido invisible. Además, y como parte de estos eventos ovni, Paali ha experimentado comunicaciones internas de espíritus, que no puede identificarlos más específicamente. Sus experiencias con los avistamientos ovnis comprenden muchos elementos como los encuentros de entidades, eventos de sueños, efectos físicos, enseñanzas espirituales y un sentido de una misión desconocida que debe realizar. En sus experiencias, tanto Paali como Sam han sentido presencias positivas y negativas, compañerismo y espanto, lo que hace difícil ubicar todos los eventos en un marco único, actos en un solo grupo. También está la cuestión de la participación humana, ya que ambos informan encuentros con figuras humanoides que aún no se han discernido o identificado claramente. Los datos acumulados en los informes de Paali muestran que la agenda de abducción es demasiado compleja para cualquiera de las explicaciones actuales, tanto en los eventos como en sus efectos sobre las personas involucradas. Ciertamente, a nivel individual, el fenómeno es profundamente perturbador y transformador, pero lo es aún más cuando se considera el número masivo de personas que son abducidas. Dado este nivel de omnipresencia, debe involucrar mucho más que la transformación del individuo. Toda la sociedad está comenzando a sentir sus efectos, y parecería que por el testimonio de testigos como Paali y las otras mujeres en este proyecto, están por venir.